digamos, para ponerlo en contexto, Sí, estábamos haciendo un reclamo, que creo que en Bahía Blanca también se hizo y en un montón de sí, sí. localidades del país también se hizo, frente en este caso a la sede central del PAMI, con un petitorio muy concreto. Como vos sabrás, Mm. digamos, la gratuidad de los medicamentos ha dejado de existir, con los magros saberes que tenemos los jubilados y encima después del veto de la ley jubilatoria, de la movilidad, nada, simplemente nos dan el numerito de la inflación, que en unos casos ni siquiera eso, lo que cobran bono, sobre el bono está congelado. Entonces lo que estábamos planteando era el hecho de que, digamos, se vuelva al tema del 100% de descuento en los medicamentos, que no es que sean gratis, porque los hemos pagado nosotros toda la vida. Uno cuando empieza a trabajar te hacen un 3% de descuento por la ley 19.032, o sea que en todos los sueldos que yo venía cobrando de los 18 años siempre me hicieron ese 3% de descuento para el PAMI. Después cuando sos jubilado te hacen un 2 o más por ciento de descuento de acuerdo a lo que cobres también para el PAMI, o sea que objetivamente, es decir, el PAMI es una obra social que se sostiene sobre la base del aporte de los trabajadores activos y pasivos. Tenía un ingreso más por el lado del impuesto país, que sobre el impuesto país han ido bajando. Entonces, digamos, no hay aumento. Encima que no te dan, te sacan, porque tenés que empezar a pagar un montón de plata de remedios y medicamentos. Han puesto como medicamento de venta libre cuestiones como, por ejemplo, protectores gástricos, que cuando vos tenés que tomar varias pastillas, el protector gástrico Claro. es necesario. Eso tenés que pagar el 100%. 100% en medicamentos contra el dolor, lo cual es hasta un grado de crueldad. Bueno, todo eso es lo que nos motivó a aquellos jubilados que todos los miércoles estamos con nuestro reclamo en el anexo del Congreso de la Nación, a hacer hoy una actividad especial sobre PAMI, planteando esto, pidiendo una reunión con el directorio del PAMI, para poder expresarle nuestro punto de vista, llevar nuestro petitorio y esperar una respuesta positiva en relación a eso. Sí. Bueno, estábamos transcurriendo con el acto ahí en la puerta. A mis espaldas se acerca un energúmeno que empieza a gritar, no lo voy a repetir porque son groserías, Sí. ¿no es cierto? Pero con insultos personales, como dicen, mentira, los jubilados vienen robando. O sea, acusar a los jubilados de venir robando directamente refleja algo similar a la locura. Bueno, eso es lo que se expresó ahí. Era un patovica, ¿no es cierto?, que quiso empujar. Bueno, ahí lamentablemente, digamos, tuvimos que interrumpir durante unos segundos el acto nuestro, que era un acto pacífico, simplemente nos acercamos, al punto que después las autoridades del PAMI nos recibieron y pudimos hacer toda la conversación, que no sé si va a tener éxito o no, pero sí se pudo plantear el reclamo. Pero a voz en cuellos, con improperios, con insultos, con empujones, pretendía, ¿no es cierto?, interrumpir esta actividad. Claro. Ahora, Eduardo, sí. ustedes me dicen que vienen realizando cotidiana, no sé si cotidianamente, pero sí semanalmente. Les deben gritar, supongo. Ahora, ¿había llegado un momento a este extremo? No, mira, esto fue una novedad. En el sentido siguiente, los choques que tuvimos en los últimos mes y medio había sido con el personal uniformado. Creo que salió en todos los canales de televisión del país cómo los jubilados eran gaseados, cómo repartían bastonazos, ese tipo de cosas, pero digamos de una manera de la fuerza de seguridad comendadas por la ministra Patricia Bullrich. En este caso no, pero vos fíjate que tampoco nos sorprendió mucho, porque si vos te fijas en las últimas movilizaciones que hubo estudiantiles o cosas por el estilo, siempre aparece uno de estos loquitos, ¿no es cierto?, Sí. Que se meten, es como si, no sé, yo soy hincha independiente, me metiera con la camiseta independiente en la hinchada de Racing. Sí. Bueno, evidentemente no te vas a tratar bien, y el objetivo claramente es provocar. En este caso fue exactamente lo mismo, ¿no es cierto?, venir a provocar, a enturbiar una cosa que se estaba manifestando correctamente. Lo han hecho en la manifestación estudiantil, lo están haciendo ahora en las manifestaciones. Parece ser que es un nuevo modus operandi, ¿no es cierto?, generar o sea, pasaron, como vos decías hace un ratito, de los insultos y agravios en las redes sociales, toda la historia esta del troll center y compañía, sí, a llevarlo adelante en forma física. Claro. Hoy en día no tuvimos que lamentar ningún jubilado o jubilada que haya sido golpeado, pero bueno, quieren habilitar ese clima de violencia contra los reclamos para después justificar algo muy feo, ¿no? Y obviamente que es absolutamente, es decir, reclamar es un derecho constitucional. Totalmente. Mal que le pese a este gobierno, sí, mal que le pese a este gobierno reclamar, y sobre todo cuando te están destruyendo la vida, que es el caso de los millones y millones de jubilados que cobran 300.000 pesos por mes.
Rodrigo. ¿Cómo le va, Eduardo? ¿Qué tal, Rodrigo? Bien, todo bien. ¿Creen que realmente el gobierno va a dar el brazo a torcer en algún momento en medio de toda esta lucha? Es muy difícil. Es muy difícil, a menos que esta lucha se generalice mucho más allá. Pero yo te digo una cosa, nosotros por ejemplo planteamos siempre que, de acuerdo a lo que dice el defensor de la tercera edad, la canasta mínima de los jubilados tendría que ser hoy en día para cubrir sus gastos y necesidades unos 900.000 pesos. Estamos lejísimos de eso, estamos en un tercio. Entonces, si vos me decís eso, pues, y bueno, es muy verde, pero hay cosas que son mucho más asequibles, mucho más resolucionables, y que es esto que estamos planteando del tema de los medicamentos y las prestaciones. Claro. Entonces ahí ni siquiera es un problema de déficit cero, no quiero tocar el presupuesto, es un problema de quiero joderle la vida a los viejos o no. Entonces bueno, en ese sentido invocamos para ese lado a ver si logramos darle vuelta. Pero sí, es muy difícil que este gobierno con toda su orientación... Mirá, te doy un dato, por ejemplo. Viste que los jubilados de la mínima cobran el bono de 70.000 pesos. Sí. Entonces, cuando te dicen un ajuste este mes del 3,5% de la inflación del mes pasado, para los jubilados de la mínima no es un 3,5%, es un 3,5% sobre 224. Los 70 siguen congelados y de acuerdo al presupuesto que presentaron para el 2025... esos siguen congelados hasta diciembre del 2025, o sea que van a terminar pudiendo comprar 1 kilo de cebolla con el bono. Entonces, digamos, es un ajuste permanente. Claro. Ahora, ¿usted cree que esta postura del gobierno es realmente con otra intención o hay un desconocimiento de la realidad? Porque hoy Milei dijo en el coloquio de IDEA que las jubilaciones se habían triplicado en dólares. Bueno, a ver, los artilugios contables son fáciles de hacer. Vos ponele que el dólar, ¿no es cierto?, está estancado de más o menos en alrededor de lo oficial, hablamos de esto, con una tasa de devaluación del 2% mensual, sí. Cuando durante el año, esos, digamos, en 12 meses, esa tasa sería acumulado de un 29,30. Bueno, la inflación fue del 200%. Entonces, más allá de que en dólares se pueda reflejar un incremento, en poder adquisitivo real, que es lo que interesa, en bienes, servicios, etcétera, etcétera, se ha perdido un 30% de la capacidad adquisitiva. Entonces, eso ya te digo, los contadores son muy creativos, Milei razona como un contador, ¿no es cierto? Obviamente no tienen ni idea de lo que puede ser para una persona tener que vivir con este ingreso, encima con las tarifas que se han quintuplicado, con los aumentos de transporte, con todo ese tipo de cosas. Entonces, espejito de colores, puede decir lo que quiera, pero digamos, y aparte hay una cosa que es real. Viste que en los últimos tiempos se está hablando cada día más de la caída del índice de popularidad. Sí. Y yo creo que el tema de los jubilados en eso ha incidido drásticamente. O sea, vetar un aumento que significaba en términos reales una grande de mozzarella y una coca, es increíble. ¿No es cierto? Dicen, no, afectaba el 0,4% el déficit fiscal. Bueno, ¿y cuánto afectó el déficit fiscal la quita del impuesto, la reducción del impuesto a las ganancias? ¿En cuánto afecta el déficit fiscal los 100.000 millones que querían pasar a la CIDE? ¿En cuánto afecta el déficit fiscal la carrada de viajes con funcionarios con hoteles de primera que se la manda haciendo permanentemente sin justificación de ningún motivo? Entonces parece que hay cosas que afectan al déficit fiscal, o sea que los jubilados puedan comer un poquito, y hay cosas que no afectan al déficit fiscal, como ser que haga todas sus tropelías y beneficia lo mismo de siempre. Eduardo, la última, ¿van a hacer denuncias contra el agresor? No, ¿No? ese que se frían su propia salsa, Claro. no, es decir, aparte, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, no tiene ningún sentido desde el punto de vista de que, como te dije antes, yo creo que esto es toda una provocación preparada y montada. Entonces vas a hacer la denuncia y después dicen no, negativo, porque el personal de la fuerza, Claro. cosas por el estilo. Entonces lo que tenemos que hacer es cuidarnos, juntarnos, organizarnos y no entrar en ningún tipo de estos jueguitos. Pero de todos modos yo creo que la gente que ha visto lo que pasó, que se difundió muchísimo por todos lados, eso también son algunos décimas o centésimas o puntitos de pérdida de la popularidad de este gobierno.